El locro, el plato andino que resiste el olvido y conquista el mundo. El locro es un plato tradicional que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un emblema culinario de varios países latinoamericanos, especialmente en los Andes. Su relevancia no solo radica en sus características gastronómicas, sino también en su simbolismo cultural, que une a las comunidades a través de una herencia compartida. Desde su origen en las antiguas culturas indígenas, hasta su evolución como un alimento esencial en las celebraciones patrias de países como Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, el locro refleja la historia, la identidad y las costumbres de los pueblos latinoamericanos. Este plato, rico en ingredientes autóctonos y en historia, tiene un valor significativo en la gastronomía andina, tanto por su preparación sustanciosa como por los valores que evoca. De hecho, el locro no es solo un alimento, sino un acto de memoria colectiva que se transmite de generación en generación. En diversas naciones, es un símbolo de unidad, resistencia y tradición, especialmente durante las festividades nacionales, como las celebraciones de independencia. Su presencia en estas ocasiones subraya la manera en que la comida, como elemento cultural, puede ser un medio de expresión política y social. Al explorar el locro desde una perspectiva histórica y cultural, podemos entender cómo este platillo, que originalmente consistía en una mezcla de ingredientes sencillos y locales, ha evolucionado para convertirse en una obra culinaria compleja y diversa. El locro refleja el proceso de mestizaje cultural, la adaptación de los pueblos originarios y la influencia de la colonización europea, así como la riqueza de los recursos naturales de la región andina. Esta introducción al locro no solo pretende detallar su importancia como un plato emblemático, sino también profundizar en su evolución como un símbolo de identidad nacional. A lo largo de este relato, se explorará cómo el locro, con sus ingredientes autóctonos y sus variantes regionales, se ha transformado en un puente entre la historia precolombina y los eventos modernos, consolidándose como una de las tradiciones gastronómicas más queridas y celebradas de América Latina. El locro, en su forma más básica, es un plato a base de maíz y otros ingredientes locales que tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones de los Andes, las cuales, como los incas, dependían de productos autóctonos como el maíz, la papa, el quinoa y la carne de animales locales, tales como el cuy, la llama y las aves de corral. Esta tradición culinaria tiene sus raíces en la manera en que los pueblos precolombinos aprovechaban los recursos naturales disponibles en su entorno para crear alimentos nutritivos y sustanciosos. El origen del locro se puede rastrear hasta estas civilizaciones, que ya utilizaban el maíz como base para diversas preparaciones. Si bien el locro tal como lo conocemos hoy no existía en las sociedades prehispánicas, las bases de lo que sería esta receta ya estaban presentes, una mezcla de granos, tubérculos y proteínas animales. Este tipo de guiso era común en las culturas andinas, especialmente por su capacidad para proporcionar energía y alimentar a las grandes comunidades, a menudo en contextos de festividades o grandes eventos sociales. La importancia del maíz en las culturas andinas no puede ser subestimada. Este cereal era considerado sagrado por los pueblos indígenas, particularmente por los incas, quienes lo utilizaban en rituales religiosos y lo incluían en su dieta diaria. En los Andes, las civilizaciones prehispánicas también cultivaban otros alimentos fundamentales, como la papa y el quinoa, que eran igualmente esenciales en su alimentación diaria. La combinación de estos alimentos con el maíz, junto con el uso de condimentos autóctonos, era común en las preparaciones de alimentos de la época. Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los ingredientes y las técnicas culinarias de Europa comenzaron a mezclarse con los productos autóctonos de América, dando lugar a una nueva era de intercambios culturales y gastronómicos. Los colonizadores trajeron consigo nuevos ingredientes, como la carne de cerdo y vacuno, que comenzaron a integrarse en las dietas locales. Estos alimentos europeos, junto con las especies traídas desde África y Asia, enriquecieron la gastronomía andina, fusionándose con los ingredientes autóctonos para dar lugar a nuevas preparaciones, entre ellas el locro. La carne de cerdo, vaca y cordero se incorporó gradualmente al locro, reemplazando a las carnes autóctonas como el cuy o la llama. La mezcla de maíz, tubérculos y estas nuevas carnes comenzó a configurarse como el locro en su forma primitiva. Además, los colonizadores introdujeron el uso de nuevas especias, como el pimentón, el ajo y el laurel, que se añadieron al guiso, enriqueciendo su sabor y aportando nuevas dimensiones a su preparación. Esta fusión entre ingredientes europeos y autóctonos refleja un proceso de mestizaje cultural y gastronómico, un proceso que se desarrolló en toda América Latina a lo largo de los siglos posteriores a la conquista. El locro es, en este sentido,
un ejemplo paradigmático de cómo la cocina tradicional andina se fue transformando a lo largo del tiempo, adoptando influencias externas sin perder su identidad fundamental. Una de las características más significativas del locro es su estrecha vinculación con los movimientos de independencia en América Latina, especialmente en los países andinos. A medida que las colonias luchaban por su libertad durante los siglos XVIII y XIX, el locro se convirtió en un símbolo de resistencia, solidaridad y unidad. Sin embargo, pese a las variaciones regionales, el locro sigue compartiendo un mismo vínculo cultural que representa la unión de los pueblos, la resistencia ante la adversidad y la preservación de una identidad común. En este apartado, se explorará cómo se prepara, se celebra y se interpreta el locro en diferentes países de los Andes, particularmente en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. En Argentina, el locro ha sido históricamente uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional. Su vínculo con las celebraciones patrias, especialmente con el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, lo ha consolidado como una de las comidas tradicionales más significativas en el país. Esta fecha marca el inicio del proceso de independencia de Argentina, y el locro se sirve como parte de las festividades en honor a este evento histórico. El locro argentino se distingue por su consistencia espesa y su combinación de ingredientes sabrosos. La receta básica incluye maíz, zapallo, papas, y una variedad de carnes como cerdo, vaca, chorizo y panceta, lo que otorga un sabor rico y profundo. Los ingredientes son cocidos lentamente, lo que da lugar a un guiso de textura suave pero sustanciosa. Además, el locro argentino se suele aderezar con condimentos como el pimentón, el ajo y el laurel, lo que le otorga un sabor característico. En Bolivia, el locro es también un plato emblemático, pero su preparación y simbolismo tienen una dimensión distinta. Al igual que en Argentina, el locro está vinculado a las festividades patrias, en especial al 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia. Este día marca la independencia del país del dominio colonial español, y el locro se consume como parte de las celebraciones de este evento histórico. La versión boliviana del locro comparte muchos de los mismos ingredientes que la versión argentina, como el maíz y las papas. Sin embargo, una de las características distintivas del locro boliviano es la inclusión del ají rojo, un ingrediente esencial en la cocina boliviana que le otorga un toque picante al guiso. Además, en algunas regiones de Bolivia, se agrega quinoa al locro, lo que lo hace aún más representativo de la región andina, ya que la quinoa es uno de los cultivos más importantes en la agricultura boliviana. En las zonas rurales de Bolivia, el locro no solo es un platillo festivo, sino también un símbolo de resistencia cultural. Durante siglos, los pueblos indígenas bolivianos han mantenido sus tradiciones gastronómicas a pesar de las imposiciones externas. Y el locro ha sido uno de esos elementos que ha perdurado como una afirmación de la identidad nacional y la unidad entre las diferentes etnias del país. En Ecuador, el locro tiene una fuerte presencia en la gastronomía andina, especialmente en las zonas rurales de la sierra. Aunque en este país también se consume el locro en las festividades patrias, como el Día de la Independencia que es el 10 de agosto, su consumo es más común durante celebraciones familiares y de comunidad, como el Día de los Muertos y otras festividades religiosas. El locro ecuatoriano es generalmente más espeso que sus versiones argentinas y bolivianas, y es tradicionalmente elaborado con papas, maíz, queso fresco y aguacate. En algunas variantes, se utiliza carne de pollo o cerdo, y el guiso se adereza con comino, ajo y cebolla. Una de las características más destacadas de este locro es la adición de aguacate fresco, que le proporciona una textura cremosa y un sabor fresco que contrasta con la calidez del guiso. En Perú, el locro ocupa un lugar destacado en la tradición culinaria de la región andina, especialmente en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca. Si bien el locro no es tan prominente en las festividades patrias como en Argentina o Bolivia, sigue siendo un platillo importante en muchas regiones, especialmente en el contexto de festividades religiosas y familiares. La versión peruana del locro tiene algunas variaciones en su preparación, pero generalmente incluye maíz, papa, zapallo y carne de cerdo o pollo, similar a otras versiones andinas. En algunas áreas de la región andina peruana, el locro se prepara con un toque de hierbas andinas que le dan un sabor único. El locro, en el contexto peruano, también está vinculado a las tradiciones de la Pachamama o Madre Tierra, y es un plato que refleja el profundo respeto de los peruanos hacia la tierra y los productos que ésta ofrece. El maíz y la papa, cultivos ancestrales de la región, son los pilares de la cocina peruana, y el locro es uno de los platillos más representativos de esa relación simbiótica entre el pueblo andino y la naturaleza. El locro no es solo un plato, es una manifestación cultural que ha sido transmitida de generación en generación.
En muchas de las regiones andinas, el locro tiene un papel esencial en las celebraciones religiosas, festividades patrias y rituales comunitarios. Su preparación y consumo están ligados a las prácticas de unión social y al reflejo de identidades colectivas. Como parte de la gastronomía tradicional de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, el locro se ha ganado un lugar en la categoría de patrimonio intangible debido a su valor simbólico. En varias de estas naciones, el locro es considerado un símbolo de resistencia cultural, dado que ha sobrevivido a los cambios históricos, como la llegada de los colonizadores europeos, la modificación de las prácticas alimentarias y las presiones del globalismo gastronómico. En este sentido, el locro sigue siendo una herramienta de preservación cultural, un vínculo tangible con las raíces indígenas y las tradiciones precolombinas. Una de las características más destacadas del locro en la actualidad es su capacidad para evolucionar y adaptarse a los tiempos modernos sin perder su identidad esencial. Mientras que en su origen el locro era un plato de comida campesina y de celebraciones comunitarias, hoy en día se ha sofisticado y aparece en menús de restaurantes de prestigio, que lo sirven en versiones más refinadas. A menudo con ingredientes orgánicos, carnes curadas y acompañamientos exquisitos. Sin embargo, la evolución del locro no ha sido solo en términos de la presentación y el costo de los ingredientes, sino también en la reinterpretación culinaria. La fusión de ingredientes típicos del locro con influencias extranjeras, que ha generado nuevas variantes que apelan tanto al paladar contemporáneo como al tradicional. El locro, como plato emblemático de las regiones andinas, trasciende las fronteras de la gastronomía para convertirse en un elemento integral de la identidad cultural de varios países sudamericanos. Desde su origen humilde como una comida de campesinos hasta su adopción en los menús más sofisticados de la gastronomía global, el locro ha recorrido un largo camino, manteniendo siempre viva su esencia. En su evolución, este plato ha logrado adaptarse a los cambios sin perder la conexión profunda con las tradiciones ancestrales, el territorio y las comunidades que lo crearon. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo el locro representa mucho más que una comida sustanciosa, es un símbolo de unidad, de resistencia cultural y de orgullo nacional. A través de sus diversas variantes regionales y la incorporación de ingredientes locales, el locro refleja la diversidad y la riqueza cultural de las naciones andinas. En festividades, reuniones sociales y rituales, el locro sigue siendo el vínculo que conecta a las personas con su historia y su cosmovisión. La dimensión simbólica del locro se extiende al rol que juega en la sostenibilidad cultural, siendo una manifestación de la resistencia contra la homogeneización global. A través de su consumo y preparación, las comunidades no solo celebran su patrimonio, sino que también lo preservan y promueven frente a las tendencias contemporáneas que a menudo buscan diluir las tradiciones locales. En este sentido, el locro se rige como una poderosa herramienta de preservación cultural. Asimismo, el locro ha logrado posicionarse como un actor relevante en la gastronomía internacional, promoviendo el turismo gastronómico y generando un interés renovado por los sabores autóctonos. Su presencia en los festivales culinarios y la adopción de versiones modernas en restaurantes gourmet son ejemplos de su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Esta adaptabilidad ha permitido que el locro se mantenga vigente en el panorama contemporáneo, convirtiéndose en un vehículo para el intercambio cultural a nivel global. Siendo un patrimonio intangible que representa, el locro se consolida en su capacidad para unificar comunidades, celebrar tradiciones, y conectar el pasado con el presente. Al mismo tiempo, su capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas sociales y económicas asegurando su continuidad en el futuro. Así, el locro no solo sobrevive como una receta culinaria, sino que sigue siendo una expresión viva de la cultura andina. Un reflejo de identidad colectiva y una fuente de orgullo para todos aquellos que continúan compartiendo su sabor y su historia en la mesa. En conclusión, el locro es un patrimonio que sigue siendo relevante, no solo como un plato de comida, sino como un símbolo de resistencia cultural, unión y orgullo, capaz de trascender tiempos, lugares y fronteras. En su esencia, el locro es la manifestación de lo que significa ser parte de una comunidad cultural que celebra su historia, su territorio y su identidad a través del acto simbólico de la cocina. Ahora que conoces la historia detrás de este platillo icónico, te reto a prepararlo en casa y a compartir tu experiencia conmigo. Aquí tienes 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Dale like al video si te ha gustado este viaje gastronómico y cultural. Suscríbete si quieres seguir descubriendo más historias y recetas increíbles de la cocina mundial. Comenta abajo, ¿has probado el locro? ¿Cómo la preparan en tu familia? ¿Tienes algún secreto especial para que quede aún más sabrosa? Me encantaría leerte. Y recuerda, la mejor comida es la que se comparte. Si te gustó este video,
Compártelo con alguien que ame la buena comida y descubre junto a ellos el sabor de la tradición andina. Nos vemos en el próximo video.